Vamos a abrir la escritura en Hechos, capítulo 13. A partir de el primer verso, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, hasta allí. La voz del Espíritu en medio de otras voces discordantes. Así se llama nuestra plática. La voz del Espíritu Santo en medio de otras voces discordantes, es decir, distintas, con un mensaje distinto a lo que dice el Espíritu Santo. La palabra puede ser portadora de la verdad. El lenguaje, la palabra, al expresar el pensamiento y al tratar de expresar la realidad aprehendida por la experiencia, puede comunicar la verdad. Pero la palabra también puede portar, puede conllevar la mentira. Esta capacidad humana tan importante que es el lenguaje, que solo tenemos los humanos, no los animales. Los animales tienen códigos. Las abejas, las hormigas y otros animales se comunican, pero son códigos. Nosotros tenemos lenguaje, palabra. Pero la palabra puede llevar algo bueno o algo malo. ¿Recuerdan cuando dice Pablo, la fe viene por oír? ¿Oír qué? La palabra. Aquello que oímos es la palabra. Estaba citando Pablo a Isaías, cuando dice, ¿cómo creerán si no hay quien les hable? ¿No? Gracias a la palabra hemos recibido el Evangelio. Gracias al lenguaje podemos entender que Dios nos ama, que Dios existe. Pero también, gracias al lenguaje, hemos hecho muchas cosas malas. Hemos hablado mal de otro, hemos lastimado a otros con nuestras palabras. Estaba pensando ayer, ¿por qué los mexicanos somos tan mal hablados? En México la gente dice muchas groserías. Casi no hay película mexicana que no esté llena de groserías, ¿no? Parece que ya se trata de convencernos de que así somos. Falso. Pero más grave que eso, dice Pablo a Timoteo, en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. ¿Cómo van a escuchar el error y las doctrinas de demonios? A través de las palabras. Por las palabras viene la fe. Por las palabras viene la verdad, o por las palabras viene la mentira, por las palabras viene la perdición. Espero que con mis palabras
no los duerma. Que venga la verdad, porque en el capítulo 12 al final pudimos recordar que Herodes Agripa, rey de Judea, queriéndose congraciar con los judíos, mandó matar a Jacobo y quería matar a Pedro, solamente que Dios libró a Pedro de la muerte. La intención absoluta de Herodes era matar a Pedro. Ahora que estamos en tantas discusiones políticas y en tiempos electorales, vale la pena pensar si Jacobo y Pedro eran de derecha o eran de izquierda. Muchos cristianos interpretan que el cristianismo es una especie de conservadurismo. Claro, la gran pregunta tendría que ser, ¿y qué queremos conservar, no? Que el cristianismo es una alianza incondicional con la autoridad, que el cristianismo es una defensa del comercio y la propiedad privada y de la vida cómoda. Esto es falso. La Biblia no necesariamente defiende la libertad de mercado, la libertad individualista de la sociedad burguesa, como se entendió a partir del siglo XVIII. Pero la Biblia tampoco es de izquierda. La Biblia tampoco nos invita a la revolución, es decir, al cambio violento inmediato. ¿Cambiar a qué? ¿Destruir qué? A la transformación de qué, para qué, a dónde. La Biblia tampoco nos invita a quitarle a los ricos para darle a los pobres, a confundir el reino de Dios con la justicia económica y social. Querido hermano, antes de pelearnos con el que está sentado al lado, porque no va a votar por el partido que yo voy a votar, acuérdese de una cosa: el Evangelio no es de izquierda y no es de derecha. Entonces, ¿qué es? Trasciende. Así como en el Evangelio no hay judío ni gentil, no hay hombre y mujer, sino que trascendemos esas divisiones, también el Evangelio trasciende a la izquierda y a la derecha, porque solo nos interesa una cosa: la justicia de Dios. Nosotros entendemos que la necesidad de la sociedad de vivir en armonía y que esa armonía se lograse a través de autoridades es un principio que proviene de Dios. Pero también entendemos que cuando particularmente las personas en quienes se ha delegado autoridad la utilizan mal, se convierten en las bestias, como el Apocalipsis define a los gobiernos. O puede ser un instrumento contra el caos, o puede ser una bestia. Eso depende de en qué medida las personas que están en eminencia se alejan o se acercan a la justicia de Dios. Pero no podemos nosotros identificarnos sin más con un partido. Y aquí me refiero incluso a un partido de fútbol. ¿Por qué cuando dos equipos, y no voy a decir nombres, se enfrentan en la cancha, estas personas están a favor de uno y estas otras a favor del otro? Si hiciésemos una pregunta racional, no nos podrían contestar. Por ahí tengo un artículo, si a alguien le interesa, se llama Las formas religiosas del fútbol. Y es que la gente se identifica y adora a sus jugadores y está dispuesto a matar al otro y siente que ganó, aunque él ni siquiera haga nunca ejercicio, ¿no? Es totalmente irracional, es emotivo.
Lo triste es que en la política funciona de la misma manera. El partido del que yo soy está haciendo todo bien, todo lo que haga está bien. Vamos a defender todo lo que haga el gobernante de mis preferencias. La oposición está mal en todo. Cualquier oposición, cualquier gobernante. Cuidado. La función profética de la iglesia, y recuerde que todos somos sacerdotes y profetas, y por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, es comprender la justicia, denunciar la injusticia, venga de donde viniere. Si la persona que está en el gobierno me es antipática por completo, pero hizo algo justo, yo tengo que reconocer. Si la persona que está en el gobierno tenía toda mi admiración y aprecio, pero está haciendo algo mal, yo tengo que reconocer. Los cristianos no podemos dejarnos engañar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque acuérdense que Agripa, tratando de resolver algunos problemas en la región que le había tocado gobernar, se levantó a dar un discurso frente a la multitud. Y fue un discurso de esos encendidos, de gran retórica, de oratoria persuasiva. Si usted ve algunos videos de la época de Hitler, Hitler era un gran orador, ¿no? Uno lo puede ver ahí todo pequeño, casi ridículo, pero... ¿no? Bueno, como que eso transmite, convence. Algunos escritores que ven en el hitlerismo el retorno de los brujos dicen que tenía como una influencia demoníaca, quizá. Pero Agripa también habló de tal manera que la gente dijo, este hombre es un Dios, este hombre es un Dios. Bueno, usted dirá, esto sucedió hace 2000 años, pero el engaño a través de la palabra es algo actual. Vamos a trasladarlo a nuestra época. Habrá formas de comunicación, discursos, que hoy nos hacen pensar, nos convencen de aquello que no es Dios. Seguramente. Por ejemplo, esto que hablaba yo de las opciones políticas. Tenemos claro que ningún gobierno va a establecer la justicia de Dios. ¿Cuándo se va a establecer plenamente la justicia de Dios? Cuando venga Cristo. Cristo viene a establecer el reino de Dios en este mundo. Pero mientras tanto, el hombre quiere hacerse Dios. El pecado fundamental. Yo no sé si existe tal cosa como un pecado original. Eso hay que discutirlo todavía mucho. Esa idea, al menos como término, fue propuesta por San Agustín en el siglo IV. Pero sí podríamos hablar de qué pecado, de qué actitud del corazón nacen todos los otros pecados. ¿Se acuerda de Adán y Eva? En la semana tuvimos oportunidad de dar una plática sobre el matrimonio con nuestros queridos hermanos de San Lorenzo Tezonco. Y yo les recordaba que popularmente se ha creído que el pecado de Adán y Eva, el pecado original, fueron las relaciones sexuales. Esa era la idea de mucha gente, ¿no? Si usted quiere saber si sí o no, tiene que venir el próximo sábado a la reunión de matrimonios. Bueno, claro, decíamos que no. Pero, ¿qué fue entonces el pecado? Dios había dicho a Adán, no tomes del fruto de este árbol. Evidentemente, Adán, estoy pensando en ambos, desobedeció. Así que
la desobediencia fue una manifestación de ese primer pecado. No olvidemos que Adán y Eva nos representan a todos. No se preocupe por una discusión con un biólogo que diga, no, pues es que el origen del hombre, como quieras, ¿no? Adán y Eva nos representa a todos. El pecado nuestro es la rebelión. Ahí está. Pero habría que preguntarse, ¿por qué somos rebeldes? ¿Qué se necesita para ser rebeldes? Que no siempre la desobediencia es rebeldía, ¿eh? ¿Cómo es eso? Si yo tengo que desobedecer a alguien que me ordena una injusticia, no soy un rebelde. Me estoy sometiendo a un principio más alto. ¿Sí me explico? Digamos, algunas de las leyes que se han aprobado últimamente me obligarían a hacer cosas que están en contra de la Biblia. Y yo tendría que desobedecer. Pero no porque tenga un corazón rebelde. De lo que estoy hablando es cuidado con el corazón rebelde. Por supuesto, habrá ocasiones en que amerita desobedecer. Pero para ser rebelde, antes tengo que sentirme igual o superior a mi autoridad. Los adolescentes rebeldes piensan que su mamá es una tonta porque no sabe ni usar el celular. Que su papá está pasado de moda, no se ha dado cuenta que ya no estamos en aquellas épocas y no nos deja vivir nuestra vida. ¿No es cierto? Entonces la rebeldía tiene que ser precedida por la soberbia. Es decir, yo sé tanto como mi autoridad, yo sé más que mi autoridad está equivocada, mi autoridad ha cometido errores suficientes como para que ya no sea mi autoridad. Todo eso es soberbia. Y claro, recordamos aquel pasaje de Ezequiel donde dice, el querubín que estaba en el jardín del Edén y se elevó su corazón y se quiso sentar en el lugar de Dios y fue echado. En la interpretación judía, Ezequiel 28 se refiere a Adán, el hombre en el huerto. En la interpretación cristiana se puede aplicar al diablo. En ambos casos lo que encontramos es la soberbia, el deseo de ser Dios. Está muy claramente expresado por la serpiente cuando le dice a la mujer, a la primera feminista de la historia, que se llamó Eva, seréis como dioses. Ahí está la invitación a la soberbia. La gente creía que Agripa, con ese discurso tan conmovedor, era Dios. Pero lo que estoy diciendo es que hoy, en el lugar de Dios, se sientan muchas cosas. Se colocan muchos pensamientos y muchas personas en el lugar de Dios. Y luego, el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué sabiduría? No la sabiduría auténtica, la sabiduría que nos invita a ser como Dios, la sabiduría diabólica. ¿Pero qué necesito para ensoberbecerme en contra de la persona que amo? Ahora estoy haciendo equivalente a la autoridad con la persona que amo y que me ama. Porque recuerden que autoridad es el amor protector. Insistimos a veces en algunas definiciones, si usted quiere, muy sencillas, pero procurando llegar a la esencia y la sencillez sirva para que no se nos olvide. Definiciones como la autoridad es el amor protector.
Piense en un papá. ¿Por qué Dios le da al papá esa autoridad para cuidar al hijo? Para darle instrucciones y consejos o prohibirle cosas. Pues porque el padre ama al hijo. Entonces la autoridad es el amor que protege. Cuando la autoridad se ejerce sin amor y sin el propósito de proteger, ya no es autoridad. Es un poder que usurpa la autoridad. No es lo mismo el poder que la autoridad. Pero entonces, si la autoridad suprema la tiene Dios, si Dios es soberano, es porque Dios nos ama, nos creó por amor y por amor nos cuida, nos provee y nos revela sus instrucciones. Es por amor que le dice al hombre y a la mujer, no se separen de mí, quédense conmigo, cultiven el amor para que disfruten este amor recíproco. Pero el hombre y la mujer deciden separarse de Dios. Y yo pregunté, ¿qué necesitamos para ser rebeldes? Ser soberbios. ¿Y qué necesitamos para ser soberbios contra el amado, aquí amado con mayúscula, Dios? ¿Qué necesitamos para ser soberbios contra el amado? Pues ya no amarlo. Si ustedes se sintieran más importantes que el otro, no estarían amando al otro. Entonces, otra definición corta y sencilla. ¿Qué es el pecado? La ausencia de amor. El pecado es la ausencia de amor. Lo que estamos diciendo es que el hombre quiere hacerse Dios porque no ama a Dios, porque se ha ensoberbecido contra Dios y por tanto se ha rebelado contra Dios. Una de las tendencias más importantes, resultado de este pecado fundamental, como yo le he llamado ahora, la ausencia de amor, lo estamos viviendo en el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Ustedes lo verán cada día con mayor difusión. Es la intención de cambiar al hombre, de cambiar su biología, de cambiar su esencia. Es más bien, incluso, gracias, de negar la esencia de lo humano. Toda la filosofía posmoderna niega que los humanos tengamos una naturaleza, que haya una esencia y una naturaleza humana. Y por tanto, insisten en que podemos construirnos como queramos, que tenemos que ir en pos de una identidad cualquiera que nosotros decidimos y construimos. Y en ese falso mensaje mentiroso de que debemos construir nuestra identidad, se propone que la tecnología pueda ayudarnos a cambiar lo que somos. Entonces ustedes verán cada vez desde las intervenciones supuestamente estéticas, como ponerse unas bolas aquí en la oreja, ¿no? Y otras formas de modificación del cuerpo, cuernos. ¿Han visto fotos? Tatuajes al por mayor, ya no me cabe uno más, ¿no? Implantes de todo tipo, pronto implantes biónicos, aunque parecía ciencia ficción. Intentos de que hombres se embaracen, de que mujeres tengan hijos fuera de la matriz para no ser violentadas por los machos masculinos. Cambiar al hombre de muchas maneras. Transhumanismo, ser más que humanos. Esta es una manera de decir, Dios, yo no me interesa cómo me hiciste, y no me interesa lo que quieras de mí. Yo quiero hacerme a mí mismo y ser un superhombre. Y usted dirá, qué cosa tan rara, ¿sí será posible eso? Recuerde simplemente que la filosofía de Nietzsche, y estoy hablando del siglo XIX, era
el superhombre. Y que todo el intento del nazismo fue el superhombre. ¿Y qué buscan los récords de las competencias deportivas? Superhombres, ¿no? Bueno, porque en el deseo de hacernos dioses, queremos ser más que humanos. Aunque no nos hiciéramos intervenciones, el deseo está allí. Quiero ser más que humano. Por eso nos gustan tanto películas como Superman, ¿no? Nos gustaría tener poder para cuando tenemos que poner a alguien en su lugar. Lo triste es que desde algunos púlpitos se predican cosas como que no tiene nada de malo tatuarse. ¿Por qué no mejor nos preguntamos por qué queremos hacer lo que todo mundo está haciendo? ¿Por qué queremos ir arrastrados por la misma corriente de las masas? Esa sería la pregunta correcta, ¿no? Otra forma en que hoy se está queriendo cambiar al hombre, que el hombre se haga su propio Dios, es la ideología de género. Yo nací hombre, pero me siento una mujer atrapada en cuerpo de hombre, así que yo me quiero cambiar. Ya no soy hombre. Y si usted me dice que soy hombre, lo voy a demandar porque me está violando mis derechos humanos. Resulta que la gente quiere hacerse lo que no es. Y en parte esto se une con ese transhumanismo, ¿no? Porque también hay operaciones para ese supuesto tipo de cambios. Digo supuesto porque a nivel celular, cromosómico, mitocondrial, etcétera, nunca va a haber ese cambio. Al final de la vida o vas al ginecólogo o vas al proctólogo, ¿no? Pero hacerle pensar a la gente, convencer a las masas, acuérdense que las masas son los inconscientes, de que puede ser lo que tú quieras, incluso puede ser tan fluido como que hoy eres una cosa y mañana eres otra, que no te quieres dejar encajonar, eres queer, eso significa anómalo, eres anómalo. No es más que una forma de endiosarse. Como dijimos, la política nace, bueno, la mala política, ¿no? Porque la política correcta ya la había definido Platón desde el siglo IV, V antes de Cristo, como el arte de gobernar con justicia. Pero la mala política y los deseos espurios de la política no son más que el deseo del poder. Si nos preguntamos por qué la gente hace lo que hace, por qué roba, por qué se corrompe, por qué quiere votos, por qué comete tantas mentiras, ¿qué es lo que quiere detrás? El poder. Y no solo en el gobierno que podríamos llamar laico. Las cúpulas de las iglesias, lo digo en plural, de las denominaciones, de las religiones, tienen también unos intereses terribles, de dinero, de reconocimiento, de fama, de control sobre las ovejas, una lucha por los puestos más altos que usted no se imagina. Por supuesto, en la Iglesia Católica, y eso se ha documentado muchísimo, se pagó o se ha pagado por siglos por obtener los altos puestos jerárquicos. El Vaticano, que se considera a sí mismo un Estado, y yo me pregunto, ¿cómo la Iglesia de Cristo puede ser un Estado? Es de las instituciones más ricas de la tierra. Pero no solo en el ámbito católico, también entre los cristianos no católicos, y es muy triste que plataformas de películas en línea hoy tengan muchos documentales de predicadores y de iglesias de las que se han descubierto sus fraudes, sus pecados, su codicia, sus mentiras.
Yo las veo porque me interesa verlas, pero me da tristeza porque entiendo que cualquier no cristiano que las vea va a estar en contra del Evangelio. Ayer me estaban haciendo una entrevista para Canal 11, que yo espero que para el día 10, por ahí ya esté en la televisión, y yo explicaba que el cristianismo del Nuevo Testamento no es el cristianismo de ninguna iglesia posterior. De ninguna época, de ninguna iglesia es igual al cristianismo original. Nos hemos desviado. Pero la gente no sabe esta diferencia. Y todos los errores de las iglesias los ve como si fueran errores del Evangelio. Pero además, en lo que estábamos es que toda la lucha política que usted no se puede imaginar hasta dónde llega. Digamos, a mí me interesa deshacerme de un oponente. Yo mando a un ayudante mío que se disfrace de los enemigos y que lo mate. Y luego digo que yo voy a luchar con todo para descubrir al culpable y castigarlo. Eso es de todos los días, ¿no? Pagarle a los periódicos para que publiquen lo que yo quiero. Una de las formas más terribles del engaño hoy son las redes sociales. Es casi imposible sustraerse a la manipulación que hacen las redes sociales. Fíjense bien lo que estoy diciendo, es casi imposible. Porque, por ejemplo, se pagan lo que se llaman granjas, que son centros de computadoras desde donde se mandan millones de mensajes, supuestamente de mucha gente, que ni hay nadie, más que 3, 4 gentes que están ahí, haciendo pensar que hay una multitud opinando de cierta manera. Y con eso se ha logrado manipular a todo un país. Por ejemplo, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. ¿Y usted cómo va a saber eso? Usted está espiado. Después de Dios, quien más nos conoce son las redes sociales. Bueno, los que tienen los controles, como Google, Amazon. Ellos saben qué quiere, de qué está enfermo, cuántos años tiene, qué le gusta, todo. Y más de esos cristianos imprudentes que ponen fotos de sus hijos y de qué comen y dónde están y qué vacaciones. Como diciendo, ven, secuéstrame, ¿no? Después de Dios, quien nos conoce, son las empresas informáticas. Nos conocen más que nosotros mismos. Y por eso nos pueden manipular. Ellos le van a mandar anuncios de lo que ya sabe que usted ha buscado o le interesa. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para no ser engañados por el discurso del rey Agripa en las redes sociales? ¿Sí me estoy explicando? O sea, pongamos al día este relato. Tenemos que volver a la Biblia. Ahora con la inteligencia artificial, para la mayoría de la gente va a ser imposible distinguir la realidad de la ilusión. Si esto ya había sido siempre un problema, vuelvo a mencionar a Platón, porque Platón tenía clarísimo que a veces creíamos en las apariencias, pero no habíamos encontrado la verdad. Bueno, ahora es peor. A través de la inteligencia artificial, donde puedo elaborar cualquier discurso, recopilar cualquier dato, transformar cualquier video, cualquier fotografía, ¿cómo vamos a saber qué es la realidad y qué no es la realidad? Como cristianos tenemos un gran reto, porque si cada cristiano es también una persona enajenada por las redes sociales, si cada cristiano también está engañado y manipulado por lo mismo que toda la gente está manipulada, pensamos lo mismo, nos gusta lo mismo, compramos lo mismo, nos comportamos igual, hemos sido arrastrados hacia el no cristianismo. ¿Cómo nos vamos a mantener aquí?
No crean que solo yendo a la iglesia, ¿eh? Hay iglesias que están totalmente en las modas del mundo. Yo creo que para el próximo domingo vamos a pintar de negro todo. Vamos a poner luces de colores y humo aquí en el escenario. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso y rock and roll podría llenar este lugar. Bueno, no cabríamos. Cuidado con que solamente estemos en las modas del mundo, en lo que a la gente le gusta. Más que nunca tenemos que apegarnos a la Escritura, estudiar siempre la Escritura, saber desde la Escritura qué es lo real. Alguien puede estar de verdad convencido, una mujer puede estar de verdad convencida que no es una mujer. Pero ¿usted cree que la Biblia le permitiría caer en ese engaño? No, tenemos que apegarnos a la Escritura. Ahora bien, el problema, decía San Juan Crisóstomo, es que el error es multiforme. Hay muchas formas del error, hay muchas doctrinas, muchas corrientes, muchas maneras de decirnos lo que está equivocado. Pero solamente hay una forma de la verdad. Y esa forma de la verdad está claramente asentada en la Escritura e iluminada por el Espíritu Santo. Cuando titulamos a nuestra plática La voz del Espíritu Santo en medio de otras voces discordantes, ¿cuáles son esas otras voces que gritan a nuestro alrededor, que nos llaman? La publicidad, el consumismo, las redes sociales, las corrientes políticas, las ideologías, el libertinaje, el placer, el deseo de enriquecernos. Ahí son voces que nos gritan, ¿no? Pero ¿cómo es la voz del Espíritu Santo? Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo se manifestó en forma como de paloma. ¿Qué es más fuerte? ¿El murmullo de una paloma o el ladrido de un perro? Las voces discordantes son más fuertes. Son un gran escándalo. Nosotros necesitamos escuchar una voz muy tenue, la voz del Espíritu. ¿Quién va a escuchar la voz del Espíritu? Aquel que no se deja seducir, aquel que no se deja seducir por la astucia de la serpiente. ¿No le llama la atención la descripción de Génesis? La serpiente era astuta más que todos, la más astuta de todos. Los errores, los engaños, el discurso de Agripa es astucia. Quiere alejarnos de Dios. Hay que oír la voz del Espíritu Santo. En ese contexto dice el 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Recuerde que iglesia es comunidad. La iglesia no es institución. Si nosotros decidimos formar una iglesia y registrarla y ponerle una organización y unas autoridades, estamos en una institución. Puede ser y puede ser necesario, pero no confundamos eso con la iglesia. La iglesia es la asamblea. Clesis quiere decir apartar, llamar. Eclesia son los llamados. Eso significa que la eclesia no es lo mismo que una institución. Es decir, la eclesia no es la metodista, la eclesia no es la católica, la eclesia no es la pentecostal. La eclesia son todos los llamados por Jesucristo, todos los discípulos. Y lo que nos constituye como cuerpo, como asamblea, como comunidad,
es precisamente esa comunión entre los creyentes y la comunión con el Cristo vivo. No estoy descartando a las denominaciones, Lo que estoy diciendo es que en cada denominación hay verdaderos cristianos y falsos cristianos. En la iglesia bautista muchos son verdaderos cristianos y otros solo van como a un club social. Y así en cualquiera, También aquí. ¿Podríamos meter la mano al fuego y decir, todos los que están hoy aquí son salvos? Pues no. En todos lados hay verdaderos cristianos y otros que no son. Esos verdaderos que están en cada denominación, todos juntos formarían la iglesia, la única iglesia de Cristo, el único cuerpo de Cristo, que tiene sus manifestaciones geográficas, porque no podemos reunirnos todos los cristianos de todo el mundo, ni tenemos una manera de saber quién sí lo es. ¿Se acuerdan cuando la pandemia, que había un lector de fiebre y otro de oxigenación? Sería bueno tener unos de esos aparatitos. A ver, tú no eres cristiano, ¿verdad? No puedes entrar aquí. La iglesia tiene una expresión en la comunión cuando se reúnen los creyentes de un lugar. La iglesia que estaba en Antioquía, no se llamaba iglesia Antioquía, porque ahora le ponemos esos nombres, pero Antioquía era la ciudad, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Allí se reunía una iglesia maravillosa porque había comenzado a predicarle a los no judíos. Era una iglesia que había trascendido esa división de la que hablábamos hace rato. Allí había creyentes sin importar si eran o no eran judíos. Hoy también tenemos que cuidar que no caigamos nuevamente en esas divisiones. Mucha gente está siendo arrastrada por los judaizantes, ¿no? Porque dirían, o pensamos todavía que los judíos son los consentidos de Dios. De alguna manera, que ser judío sería algo más, ¿no? Resulta que el apellido Macías es de origen sefaradita. Bueno, pues, a ver, yo tengo algo de judío. Pero también los hermanos indígenas ahora traen la moda de que los pastores indígenas y las iglesias indígenas, y no queremos aquí a los mestizos. Eso es lo mismo. Hermanos, eso no tiene ninguna importancia. En Antioquía había esta unidad. Además, Antioquía tenía unos maestros, unos pastores de a de veras, ¿no? El problema, y lo digo con tristeza, de la totalidad de pastores que hoy existen, no me atrevería a dar un porcentaje, pero sí puedo decir que muchos ni siquiera están preparados para ser pastores. No digo que no tengan llamamiento, Algunos a lo mejor ni eso tienen, sí, me queda claro. Pero de todos los que sí tengan un auténtico llamamiento, muchos pensaron que con eso bastaba, y en vez de reconocer que si teníamos un auténtico llamamiento, ahora teníamos una mayor responsabilidad de prepararnos para responder a ese llamamiento. Y si alguna vez decir soy pastor era algo así como sinónimo de una persona preparada, respetuosa, hoy pues al menos en el mundo donde se han conocido ciertos pastores, van a decir, ¡ay, pastor! Pero en Antioquía no. Dice aquí que en Antioquía había profetas y maestros. ¿Y dónde está el pastor? Hoy estamos acostumbrados a decir que en una iglesia hay un pastor, ¿no? Y uno se preguntaría, pero pues aquí el pastor ni lo mencionan. Bueno, porque tenemos que volver a tratar de entender cómo era el gobierno del Nuevo Testamento. ¿Qué significaba realmente la palabra pastor? La palabra pastor
deriva en primer lugar de otro término que se llama anciano. Anciano significa cualquier hermano más maduro que la mayoría. En edad cronológica, los ancianos gobernaban las ciudades del mundo antiguo. Así, por ejemplo, en la Biblia se habla mucho de los ancianos que gobernaban las ciudades. Estaban a la puerta de la ciudad para que los jóvenes o cualquiera saliera a pedirles consejo, a pedir un juicio, una sentencia. Allí estaban los ancianos a los que se les reconocía sabiduría. Hoy estamos en otra época, ¿no? Los ancianos son desechables, ya no encuentran trabajo. Sí les vamos a dar un dinerito para que voten por nosotros, pero fuera de eso, los ancianos son menospreciados. En la antigüedad, el anciano era reconocido como una persona sabia. Por eso, el Israel, que estaba bajo el dominio romano, sin embargo, vio la posibilidad de gobernarse religiosamente a través de un consejo de 70 ancianos que se llamó el Sanedrín. Pero no era privativo de los judíos tener ancianos. Todos los pueblos orientales, incluso los griegos y romanos. Senado viene de senectus y era el grupo de ancianos romanos que gobernaba en tiempos de la República o que trataba de limitar el poder del César. Entonces, en las iglesias, que evidentemente como el cristianismo venía del judaísmo, se adoptó el gobierno por ancianos, pero ya no eran ancianos necesariamente de edad física. Ahora los ancianos pueden ser de 20 años, de 30, de 40, de 50, de 80. ¿Sí? ¿Qué es lo que constituye un anciano en la iglesia? Un hermano mayor. ¿Qué es un hermano mayor? Uno más maduro. ¿Pero qué significa madurez en la Biblia? Crecimiento en el amor. La persona más madura es, por supuesto, la que se ha convertido antes que nosotros, es la que conoce más la Biblia que nosotros, pero ante todo, la persona que tiene un carácter más amoroso que nosotros. Ese es el anciano. Y bueno, más adelante vamos a ampliar esto porque al final del capítulo 14 vamos a ver cómo funciona esto de los ancianos. Por lo pronto, dejemos claro que la iglesia se gobernaba por ancianos. Cada comunidad de una ciudad, la comunidad de Antioquía, la de Éfeso, la de Listra, la de Corinto, las de Galacia, cada comunidad se gobernaba por un grupo de ancianos, un cuerpo que podemos llamar colegiado. Colegiado quiere decir que todos tienen la misma autoridad, como el Senado que mencioné hace rato. Estos ancianos son lo mismo que los presbíteros, porque presbítero es la palabra griega para decir anciano. ¿Sí? A veces nosotros damos títulos por aquí y por allá, ¿no? Yo soy anciano, no, bueno, yo ya soy pastor, no, ya soy pastor ordenado, no, yo soy presbítero, no, yo soy obispo. Pues, ¿qué te crees? Yo soy arzobispo. Pues yo soy cardenal, así que hazte para allá. No. Presbítero no es más que la manera griega de decir anciano. Así que anciano y presbítero es la misma cosa. Si en cada una de las iglesias había un grupo de ancianos, es decir, un grupo de presbíteros, a los cuales Pablo les dice que el Señor los ha puesto por obispos, es decir, supervisores, para apacentar, es decir, pastorear la iglesia de Dios. Y entonces resulta que, según el Nuevo Testamento, no según las formas de gobierno que surgieron después, sino según el Nuevo Testamento, hay 4 palabras que pueden ser sinónimos o que aluden a la misma persona: anciano, presbítero, obispo, pastor. Es exactamente lo mismo. Pero además,
lo ideal es que en cada iglesia no haya un pastor, sino varios. Aquí está nuestro hermano Víctor y un servidor, ¿no? Yo les agradezco cuando me dicen pastor, pero somos 2 y creciendo un poquito más, seremos 3, ¿no? ¿Quién será el tercer pastor, el cuarto pastor, el quinto pastor? ¿De dónde lo vamos a sacar? Vamos a poner un anuncio en el aviso oportuno. ¿De dónde va a salir? Ustedes, los hermanos maduros. Les voy a decir algo aquí en confianza. A ver si no me oyen allá en la transmisión. A veces el hermano Víctor y un servidor hemos dicho, oye, ¿qué te parece? Fulanito también podría ser pastor. Y luego resulta que no, que nos demuestra que esa madurez no existía. Tenemos que seguir esperando, ¿no? Pero los futuros pastores son ustedes, los futuros ancianos. Entonces, cuando dice aquí que en la iglesia que estaba en Antioquía había pastores y maestros, profetas y maestros, permítame parafrasearlo. La iglesia que estaba en Antioquía tenía su colegio de ancianos, su consistorio o presbiterio, como le quiera llamar. Y los ancianos tienen una tarea con respecto a la administración de la palabra de 2 tipos. El anciano puede ser profeta o puede ser maestro. ¿Sí? O sea, a veces multiplicamos los ministerios al por mayor, porque no hemos entendido qué implica uno y otro. Pero además a veces les ponemos una especie de medallitas y estrellitas como si fueran jerarquías, ¿no? Pues es que, ¿tú qué eres? No, pues yo maestro. Ay, pobrecito, yo soy profeta, ¿no? Más acá arriba. ¿Tú qué eres? Pastor. ¿Y cuántos miembros tienes? Pues como 40. Ay, pobrecito pastor. Yo tengo 5,000, ¿no? No, pero además, yo ya no soy pastor, yo soy apóstol. O yo soy rabino. No, los ministerios no son estrellitas y barras de grados de dignidad. Eso se llama jerarquías, que viene del griego hieros argé, poderes santos. Y que el Señor aborrece, porque cuando le escribe a la carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, dice, tú aborreces a los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Laos es pueblo y Nicos encima. Los que están sobre el pueblo, los aborrezco, tú los aborreces. Aquí no hay estrellitas y barras, Todos somos servidores. Todos somos ancianos. Primera de Pedro 5:1 dice Pedro, ruego a los ancianos de la iglesia, yo anciano juntamente con ustedes. ¿Cómo se llama a sí mismo el primer papa de la iglesia? Anciano, ¿no? Entiendo, hoy espero que entendamos la ironía, ¿no? Me vayan a poner cuernos. ¿Cómo se llama a sí mismo el líder de los apóstoles, el apóstol de apóstoles? Anciano. Yo anciano juntamente con ustedes. Primera de Pedro 5:1. Los ancianos son de 2 tipos, los que profetizan y los que enseñan. Así que cuando alguien predica, o profetiza o enseña. Pero cuidado, es que aquí hay muchas cosas implicadas. ¿Qué significa profetizar? Alguien que tal vez nos diga, hermanos, es que mañana va a haber un terremoto de 8 grados. Eso es profetizar. Profetizar es el que oró por una de las candidatas y ya declaró que ella va a ganar, ¿no? ¿Ese es un profeta? Bueno, profeta es el que venga y nos diga que va a haber abundancia y que decreta aquí riqueza para todos nosotros. Nada de eso es un profeta, Estoy hablando bíblicamente. Nada de eso es un profeta. De acuerdo con 1 Corintios 14:3, la profecía sirve para edificar, exhortar
consolar. Nada más. Olvídese por el momento de las otras cosas, porque son o mal uso de la profecía, o algunas funciones que tuvo la profecía en el Antiguo Testamento, o alguna función de la profecía de algún profeta que sea perfectamente maduro. Pero la profecía más importante, la profecía cotidiana que Dios quiere para la iglesia, está descrita ahí en Corintios, para edificar, exhortar, consolar. Así que cuando un hermano se para, un anciano viene a predicar y básicamente nos anima, nos ayuda a no estar tristes, a tener deseos de seguir adelante. ¿Qué es? Un profeta. Y si un hermano se para aquí y nos enseña y nos habla de la doctrina y de argumentos, nos señala errores, ¿qué es? Un maestro, ¿no? Y eso a veces es muy evidente porque a veces invitas a alguien a dar una clase y termina predicando. Y a veces invitas a alguien a predicar y nos da una clase. Bueno, porque los ancianos son de dos tipos, los profetas y los maestros. Así que no es que en Antioquía no hubiera pastor, había 5 pastores. ¿Sí? ¿Ya los contó? A ver, dice Bernabé. Fíjense qué interesante esto de los cambios de nombre, ¿no? Porque él se llamaba José, pero aquí se llama el hijo de consolación, porque es profeta, porque consuela, ¿no? Bernabé. Simón, también le ponen un apodo, el negro, ¿no? Simón el negro. Lucio de Cirene. Cirene también está en África, a lo mejor también era negro. 2 pastores negros. Manaén, ese era un político muy encumbrado, a lo mejor hasta tenía mucho dinero, Era hermano de crianza de Herodes, el tetrarca. Y Saulo. ¿Cuántos pastores había en Antioquía? 5, es decir, 5 ancianos, 5 obispos. Y algunos de ellos se inclinaban a la profecía como Bernabé, es clarísimo eso. Y otros se inclinaban a la enseñanza, como Saulo. De los demás, pues no sé, pero aquí dice que eran profetas y maestros. ¿Ok? Y entonces, el verso 2 lo vamos a leer en griego, a ver si lo pueden poner en la pantalla, porque me parece que está fallando la computadora. ¿Ahí está? ¿No? Bueno, lo voy a leer de cualquier manera. Liturginton de afton to Kyrio, kenistevon ton ipen ton eumatoaion, aforízate dimi ton Barnabás que Saulos, histoergon o prosquiclime aftus. Despacio. Liturginton quiere decir adorando. No sé si esta palabra, aunque no sabemos griego, ¿verdad? Pero liturginton viene de liturgia. ¿Qué es la liturgia? Si no estamos acostumbrados a la palabra, es algo muy aburrido. La liturgia es el culto, de latría adoración. Liturgia es el culto, incluso el orden del culto. Lo que hacemos aquí cuando estamos reunidos para adorar a Dios. Casiodoro traduce ministrando del latín servir. Sirviendo, pero bien podríamos decir adorando, participando del culto público. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Toquirio, el Señor, al Señor, adorando al Señor, kinistevonten y ayunando. Conozco algunas iglesias que dicen que el ayuno era del Antiguo Testamento. Pues está muy cómodo, ¿no? Ya no tengo que ayunar, ahora puedo comer siempre que se me antoje. No, en la iglesia primitiva vemos que el ayuno es también una práctica frecuente. ¿Para qué sirve el ayuno?
para tener más poder, ¿no? ¿No? Yo conocí, pues ya murió, pero yo todavía lo conocí, un predicador. Andaba mucho por la zona de Chiapas, Guatemala, todo eso. Que ayunaba, era como su actividad más importante y frecuente, ayunar, pero él pensaba que ayunando es como obtenía el poder. Ayunar no es una forma mágica de obtener algo. Recuerden que ayunar es una manera de entregar a Dios nuestro deseo, nuestro corazón, nuestra voluntad, en una búsqueda de saber cuál es su voluntad. La Biblia le llama al ayuno aflicción del alma. Y yo les he dicho varias veces el ejemplo de que si alguien que ustedes aman mucho se está debatiendo entre la vida y la muerte, ustedes no pensarían en comer. ¿O sí? Tienen a su niñito enfermo, muy grave, están esperando informes y alguien le dice, no te preocupes, vamos a echarnos una hamburguesa. ¿Usted qué dice? No, pues sí, vamos, con papas, ¿no? No, su aflicción es, ahorita no quiero comer, porque me interesa, ¿qué pasa aquí? El ayuno es esa aflicción del alma en la búsqueda de la voluntad de Dios, de la confesión de mi pecado, de la entrega de mi persona. Así que los hermanos están en el culto, han estado ayunando con frecuencia, y entonces dice, y pentuneumato el Espíritu Santo dijo. ¿Se acuerdan que nuestro título es La voz del Espíritu? ¿Usted ha llegado a su casa alguna vez, enciende el foco y el foco le habla? ¿Nunca le ha hablado el foco? No. Bueno, cuando pone el café y sale el vaporcito ¿sí le habla? ¿No le habla? Se me queda viendo raro. No es que no estoy loquito. Lo que pasa es que lo que quiero ilustrar es que el Espíritu Santo no es energía, no es fuerza, no es poder. Porque los poderes, las energías no hablan. Por eso no le habla el vapor, no le habla el foco o la luz que sale del foco. Cuando dice que el Espíritu Santo dijo, ¿quién habla? ¿Quién puede hablar? Una persona. El Espíritu Santo es persona, ¿no? No es una presencia, lo cual todavía sería problemático. No es un poder, no es una energía. Es una persona que dijo lo siguiente, aforízate, apártenme, di mí, ya para mí, así, sería muy enfático en el griego, apártenme ya para mí, ton Barnabás que Saulos. Eso no se los traduzco porque ya está muy claro. ¿Sí? Isto ergon para la obra. Cuando íbamos a la secundaria nos dijeron, ¿qué es energía? Energía viene de ergon, ¿qué es trabajo? Pues aquí está ergon, ¿no? La obra, el trabajo, el servicio, para la que los he llamado, ¿no? Proscleclime aftus, a los que los he llamado a ellos. Y uno se preguntaría, ¿cómo podemos escuchar esa voz del Espíritu Santo cuando nos llama? Yo creo que es un deseo genuino cuando nos preguntamos, ¿cuáles dones tengo yo? ¿Cuál ministerio voy a tener yo? Incluso, ¿qué carrera debo de estudiar? ¿Usted se ha preguntado eso? Pues el Espíritu Santo nos va a hablar, pero nos tiene que hablar en estas condiciones que estamos viendo ahora. Primero, a nuestro corazón, por supuesto, de manera personal, pero también como iglesia. O sea, Bernabé y Pablo no dijeron, oye, ¿qué te parece si ya mejor nos hacemos apóstoles? Pues sí, mira, yo tuve un sueño que yo era apóstol. Pues mándate a hacer las tarjetitas que digan apóstol. Hermanos, pues ya nos vamos porque ya somos apóstoles. ¿No? ¿Ven que no? El Señor le habló a la iglesia. El Señor le habló al colegio de ancianos. No nada más a alguien que ya dice que ya es lo que quieran, ¿no? Además,
esta iglesia estaba caminando en el Espíritu. Ahí está un gran problema, porque yo creo que la mayoría de cristianos se va a preguntar, ¿y cómo habla el Espíritu? Si alguien pregunta, ¿y cómo habla el Espíritu?, nos está diciendo que no anda en el Espíritu. ¿Eh? Porque esta iglesia estaba llena del Espíritu Santo, estaba sirviendo al Señor, adorando al Señor, ayunando, estaba en comunión íntima. Acuérdense de nuestras definiciones, ¿no? ¿Cómo definimos ser lleno del Espíritu Santo? Comunión íntima, amorosa entre el Espíritu Santo y yo, ¿no? Entrega amorosa entre el Espíritu Santo y yo. Y entonces el Espíritu Santo habla. Más allá de esas voces que gritan a nuestro alrededor, que quieren desviarnos, ahí está la voz del Espíritu Santo. En alguna medida tenían razón los que en la antigüedad, en México, escribían las pastorelas, ¿no? Por un lado el diablo te quiere jalar para acá y luego viene Dios. Apártenme a Bernabé y a Saulo. Hay una cosa muy, muy triste que sucede hoy en el mundo cristiano en el ámbito de las misiones. ¿Cómo funcionan hoy las misiones? Bueno, se hace mucha publicidad acerca de las necesidades que hay en el mundo, que la ventana 1040 y que el país de no sé dónde y que ahí no hay iglesias y que no hay cristianos y entonces van a una iglesia y dice, hermanos, es que Dios nos está llamando a las misiones, a ver, ¿cuántos jóvenes se quieren ir a las misiones? Y bueno, no falta el joven que le gustaría viajar y le gusta la aventura y dice, yo quiero ir a las misiones. No falta el joven que no pasó el examen de admisión en la prepa y no está haciendo nada y dice, pues yo quiero ir a las misiones. Y entonces ya convencen a 4 o 5 jóvenes que se van a las misiones y la iglesia está muy contenta porque ya va a tener misioneros en África, ¿verdad? Y resulta que las agencias misioneras, a diferencia del siglo XIX, no ponen un peso, sino que cada joven tiene que empezar a ir con su familia y sus amigos. Oye, pues podías darme un donativo porque me voy a ir de misionero. Y ese joven no ha ganado ni un vecinito para Cristo, ni un compañerito de escuela. En la iglesia no tiene ningún ministerio todavía porque es inmaduro. Pero eso sí, ya se va a las misiones. Y entonces cuando ya está por allá, y se los digo con conocimiento de causa, porque los he visto y porque he estado en congresos de eso, hay mucha frustración y mucho fracaso. Porque si tú nunca supiste alcanzar personas para Cristo aquí, pues tampoco lo vas a saber hacer en la India, ni en Afganistán, donde además tienes que ir con una visa de nana o de cualquier otra cosa, de maestro de español o de maestro de inglés, porque no puedes decir, vengo y soy un misionero. Y pasa mucho tiempo y no logran nada. Y luego los que estaban mandando su ofrenda al principio, pues ya se cansaron y ya no les mandan nada, ¿no? Hay mucho fracaso en esto. Pero las agencias misioneras presumen las cifras. No, tenemos tantos misioneros aquí, tantos allá. Y muchos temas de misiones. Cómo hacemos estrategias, cómo capacitamos, cómo conseguimos finanzas. Pero, ¿saben? Hay cosas de las que nunca se habla. Y yo creo que ya se me está acabando el tiempo. Hay cosas de las que nunca se habla. Número 1, ¿qué necesitaría alguien que quiere predicar el Evangelio? Primer requisito, es más, diríamos, requisito sine qua non. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Antes, en el verso 4, Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, no prediquen, no hagan nada hasta que tengan el Espíritu. El requisito es estar bautizado y mantenerse lleno del Espíritu Santo. Ese es el requisito.
Tristemente, muchísimas agencias misioneras ni siquiera han estudiado el bautismo del Espíritu Santo o no lo aceptan. Y la mayoría de los jóvenes que se va no tienen el bautismo con el Espíritu Santo. Ese sería el primer requisito. Segundo requisito, no los están mandando a un lugar porque hay necesidad. Fíjense, ¿hay necesidad? Sí, sí hay necesidad. Claro que sí. Hasta nos pasan un boletín para orar por las etnias, una etnia cada día. No sé. Bueno, a ver alguien que me ayude a apuntar por ahí que la próxima semana tenemos que empezar hablando de la oración. Porque cuando dijimos que la iglesia oraba para que por Pedro, surgieron preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si no hubieran orado por Pedro? ¿Le cortan la cabeza? ¿Fue gracias a la oración que Pedro se salvó? ¿O aunque no hubieran orado, Dios lo hubiera salvado? De eso, yo creo que de eso vamos a empezar la próxima semana, ¿no? Pero ahora lo recuerdo porque también decimos, voy a orar por una etnia cada día. Hoy voy a orar por los Pames de Arizona, ¿no? ¿Y qué va a pasar porque yo oré hoy por los Pames? Bueno, es una pregunta, ¿no? Pero mandamos a los misioneros porque aquí hay mucha necesidad. Fíjense, la respuesta puede ser desconcertante. No mandamos misioneros porque hay necesidad. No mandamos misioneros porque hay necesidad. Mandamos misioneros porque dijo el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Además, la iglesia que va a hacer eso es una iglesia madura que puede escuchar esa voz del Espíritu Santo. Yo me preguntaría cuánta gente que está convenciendo y enviando misioneros son personas maduras y llenas del Espíritu Santo. Y como digo, insisten en razones de necesidad. Pero la pregunta más importante no es si hay necesidad o si no hay necesidad o cuánta necesidad. La pregunta es si el Espíritu Santo dijo o Él no dijo. Si hubiese mucha necesidad y el Espíritu no dijo, pues no puedo ir porque no me están enviando a mí, ¿de acuerdo? Es el Espíritu. Pero ahora, yo leo aquí en Hechos 13:1, había entonces en Antioquía unos muchachitos imberbes, inexpertos, recién convertidos, que tocaban en la alabanza y eran muy emocionales. Y los mandaron. ¿Así dice? ¿A quiénes mandaron? Maestros, profetas. O sea, personas maduras. Ancianos que ya estaban fogueados en el ministerio, que ya tenían fruto en el ministerio. ¿Ven por qué estamos fracasando en las misiones? ¿No? Tenemos que volver a los principios del Nuevo Testamento. Ya no me va a dar tiempo de dar la otra mitad de la plática. Quedémonos con esto. Hay muchas voces que nos están gritando para que pongamos algo en lugar de Dios. Para que aun siendo cristianos participemos del mismo engaño que participan todos. Pero hay una voz del Espíritu que quiere revelarnos cuál es su voluntad para nosotros. Esa voluntad se va a revelar a mí y en la iglesia. A mí en la iglesia, porque yo soy parte de la iglesia. No fui salvado en la individualidad, sino como parte de un pueblo redimido. En esa comunidad de fe, donde queremos estar llenos y caminando en el Espíritu, el Señor nos va a decir dónde ir, cuándo ir y cuál va a ser nuestra tarea y de quién es la tarea. Por lo pronto, algo tenemos que anhelar todos y es que un día lleguemos a ser ancianos. Bueno, físicamente lo vamos a hacer, queramos o no. Nos pongamos las cremas que nos pongamos. Pero estoy hablando de que deseemos ser maduros para poder atender a los más jóvenes, a los nuevos, ayudar a los que tienen necesidad, consolar, visitar
compartir bienes con todo aquel que lo necesita. Y cuando estemos viviendo eso, el Señor nos va a ir mostrando ya con claridad cuál es tu don o tus dones y cuál es tu ministerio. Y si algún día el Señor nos llama fuera de esta comunidad, que tengamos muy claro, usted y los que estamos a su alrededor, que ha sido el Espíritu Santo el que dijo: apártenme para mí, no apártenme para la organización fulana, apártenme para la iglesia mengana, apártenme para el apóstol sutano. No, dijo el Espíritu: apártenme para mí. Amén.